Gracias, señor presidente. Bueno, uno va escuchando, va aprendiendo, va sacando conclusiones y voy a intentar hablar de los temas que quería referirme, pero voy a hacer algunas consideraciones breves. Escuchaba atentamente al diputado, querido amigo Cuervo, hablando de la boleta única de papel y de los inconvenientes que podría traer, pero en el mismo momento yo hacía la cuenta respecto de la última PASO. Si hubiera 40 boletas sábanas de 1,20 m, tendríamos 48 metros lineales de boleta. Media cuadra. Eso también complicaría el voto de la gente y no siquiera entraría en 2 bancas la boleta. Luego se hizo bastante referencia a lo largo del debate, a mi modo de ver, en algunos casos con mal gusto, y en esto comparto la presencia de una familia que venía a homenajear a un muerto y termina recibiendo agravios, insultos. Me parece que no corresponde, me parece que eso hay que reverlo. No es una cuestión ni de sanciones, ni nada. Me parece que tenemos que rever esas cosas porque si no podemos entrar en cuestiones que después son difíciles de volver entre nosotros mismos y no le hace bien a la política, terminamos denigrando a la política y nos terminamos denigrando a nosotros mismos como institución. Parece que debemos ser respetuosos de la persona que va a ser homenajeada y sobre todo de la familia que viene a acompañar, más allá de, yo te vuelvo a decir, que uno puede tener diferencias o no, pero esos son 2 mangos aparte. Quería, presidente, aprovechar que estamos entrando en el último mes de sesiones ordinarias. Se dio ingreso en el día de ayer a la ley de presupuesto, a la ley fiscal impositiva y a la solicitud de endeudamiento. Venimos de una sesión anterior que también comparto fue muy productiva, fue muy interesante, no hubo cierre de presidentes de bloque, pero se votaron leyes muy importantes, fundamentalmente vinculadas a la niñez, a la adolescencia. Una ley en particular que trabajó la diputada Bilbao con la diputada Susana González, vinculado a un cupo en la administración pública para los pibes que egresan de los hogares cuando cumplen 18 años, porque no pueden permanecer allí y quedan en muchos casos desamparados. Me parece que son leyes que brindan soluciones concretas, que garantizan derechos, que están bien. Y muchas otras también se votaron. Se trató el tema de la educación pública y de la universidad pública, dando un apoyo de esta Cámara al reclamo de las universidades públicas. Pero en atención de que falta poco para que termine el año y que seguramente nos vamos a concentrar todos en la discusión del presupuesto, parece que no tendríamos que terminar este año legislativo sin tratar algunos temas que me parece que son importantes y que los estamos dejando pasar. En algunos casos ya he hecho referencia, pero quiero insistir porque me parece que tenemos la oportunidad de acordar políticas juntos, porque no son temas que tengan que ver con lo partidario ni con un interés sectorial. Uno de ellos, y lo vuelvo a decir, es el tema de la ludopatía infantil, que lo estamos dejando pasar y necesitamos legislarlo. Necesitamos legislar cuestiones que tengan que ver con la protección de los menores y los niños que acceden muy fácilmente a plataformas de juego, oficiales o clandestinas. Son las 2 cosas que hay que combatir. Obviamente que, y lo dije también, que por ahí sancionar una legislación restrictiva del juego legal, lo que hace es volcar la balanza hacia favor del juego ilegal. Por eso tiene que ser conjunta la pelea. Tiene que darse simultáneamente la pelea. Pero tenemos que hacer algo. Hoy proliferan publicidades vinculadas al juego, se fomenta el juego de los pibes, se vincula el juego al éxito, se vincula el juego a los deportistas exitosos, se vincula el juego a artistas exitosos. Y eso hace daño en la vida de los pibes y en la vida de los adolescentes. En muchos casos llegan al suicidio porque han cometido errores o usado tarjetas de crédito de sus padres para acceder a plataformas de juego y no pueden responder a eso. O en otros casos se meten con prestamistas para poder acceder al juego y terminan en cuestiones que vaya a saber uno en qué consisten. Esto está pasando en las narices nuestras, está pasando en los 135 distritos de la provincia, está pasando en nuestras escuelas y vuelvo a decir, no es un tema sectorial ni partidario, es un tema de todos y no podemos terminar el año sin hacer referencia a una solución o empezar a esbozar una solución que seguramente habrá que corregirla, pero tenemos que empezar a hacer algo por esas cuestiones, porque es el futuro el que está en juego con ese tema. Otro tema que me preocupa y pasó el año desde el mes de
enero que lo venimos planteando y lo vienen planteando distintos bloques y vemos que no se soluciona, se meten parches, chapucerías, es el tema de IOMA. El tema de IOMA está afectando la prestación de la salud pública en la provincia de Buenos Aires para millones de bonaerenses. Nos ha pasado a cada uno de nosotros, a muchos de nosotros nos ha pasado, señor presidente, de que nos llama algún afiliado de nuestro distrito porque no puede resolver un problema o no puede acceder a una prestación y tenemos que hacer un llamado, entre comillas, por izquierda para ver si se lo podemos resolver. Esto no tiene que ser así. El trabajador aporta todos los meses a IOMA. No puede elegir si aporta o no aporta. Y también ya lo hemos dicho, defendemos el modelo de IOMA. Defendemos la función solidaria de IOMA. No estamos pidiendo ni la cuota voluntaria, ni que la desafiliación sea voluntaria. No, estamos pidiendo que IOMA cumpla con las prestaciones que tiene que cumplir. Y me parece que la discusión presupuestaria es una buena oportunidad para discutir el tema de IOMA. No podemos creer que durante un año no hemos escuchado al gobernador hablar del tema. No lo escuchamos ni cuando vino a abrir las sesiones del Congreso, de la legislatura, ni escuchamos el otro día al ministro cuando vino a dar el informe del presupuesto hablar del tema de IOMA y de explicar cómo va a financiar la prestación y el cumplimiento de las prestaciones que tiene que cumplir esa obra social. Le pedimos humildemente al gobernador que se deje de meterse en todas las internas partidarias que andan dando vuelta y se dedique a gobernar la provincia de Buenos Aires, que para eso lo eligieron. Porque además ni siquiera se presenta como candidato en las internas partidarias. Hace jugar a otros o apoya a otro y después se hace el distraído y deja de gobernar la provincia de Buenos Aires, señor presidente. Le pedimos que se concentre en eso, que deje de perder internas y se concentre en gobernar la provincia de Buenos Aires, que para eso lo votaron millones de bonaerenses. En el mismo sentido, tenemos una cuestión importante que no podemos tampoco no reflexionar sobre eso. El presidente Milei, recién se explicaron los logros y los éxitos económicos del presidente Milei, todo basado en números. Me llamó la atención que no hizo referencia al índice de pobreza, pero después hizo referencia a los bonos, a la bolsa de no sé qué. Se olvidó el índice de pobreza. Pero más allá del índice de pobreza, que todos lo conocemos y que es el tema que más preocupa hoy a los argentinos sin ninguna duda, tenemos dos cuestiones que son imposibles de soslayar. Una es la afectación que hay claramente a la forma republicana de gobierno y al federalismo. Estamos frente a un federalismo o a un modelo federal que propone el presidente, donde todos los recursos de las provincias los concentra la nación, como nunca, y donde la nación deja de prestar fondos o servicios que tenían previstos las provincias en el presupuesto anterior que está prorrogado. Y eso genera consecuencias sobre los habitantes. El presidente tiene que entender que no está castigando a un gobernador o a un partido político cuando recorta recursos. Está castigando a los habitantes de esa provincia, sean del partido que sean, y está afectando prestaciones sensibles para las provincias. Eso no es el federalismo que establece la Constitución, ni que nuestros padres fundadores, algunos de ellos admirados por el presidente, es lo que proponían. Otra cuestión que está vinculada a esto y a este modelo es el tema de la violencia verbal que genera irremediablemente violencia política. Esto de descalificar con insultos y agravios a los adversarios políticos es un camino equivocado. Es un camino equivocado de la búsqueda del consenso y es un camino equivocado de la búsqueda de la paz social. Este presidente dijo que venía a terminar con la grieta y en realidad la está profundizando. Pero la profundiza de la peor manera, que es con la violencia. Recién el diputado Frangul hacía referencia a los dichos del presidente respecto de una de las figuras más importantes del radicalismo, o de las últimas figuras más importantes del radicalismo, como es don Raúl Alfonsín. Respetado por la sociedad, con muchos errores, por supuesto, con muchos errores en su gobierno, pero respetado por toda la sociedad, donde se le reconocen méritos que trascienden también la frontera de los partidos. En ese sentido recuerdo unas palabras inolvidables de don Antonio Cafiero el día del velatorio de don Raúl Alfonsín, o del entierro de Raúl Alfonsín. También hizo lo mismo respecto de la presidenta del justicialismo,
de Cristina Fernández de Kirchner, haciendo una metáfora respecto de meterla en un cajón. La verdad que es una metáfora despreciable, es una metáfora que genera violencia, genera repugnancia, genera rechazo y que lastima a los que hacemos política. Porque ninguno busca, a todos nos gusta debatir, a todos nos gusta confrontar. Lo que no nos gusta es la violencia. Y me parece que vamos a un camino donde un modelo que se quiere imponer, que está generando pobreza, que está generando cuestiones que van en crecimiento, más la violencia, conforman un combo que es bastante complicado de cara a la Argentina que queremos y el futuro que viene. Reitero, señor presidente, que debemos trabajar en estos temas que me parecen que son importantes y que me parece que podríamos llegar a acuerdos rápidamente. Nos podríamos poner de acuerdo, aunque sea acuerdos mínimos, que luego podamos ir perfeccionando. Pero reivindico el trabajo que está haciendo esta Cámara y me parece que tenemos que bajar un poco los decibeles de la agresión, ser más respetuosos entre nosotros y buscar consensos mayoritarios en las cuestiones que necesariamente debemos resolver para los bonaerenses. Muchas gracias. Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Agustín Forchieri.